Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver cómo representar parábolas. Lo primero que tenemos que saber es que las parábolas son funciones cuadráticas, es decir, que tienen forma de polinomio o ecuación de segundo grado. Por eso os he puesto por aquí el símil de cómo se vería una ecuación de segundo grado y la ecuación que vamos a utilizar para su representación, la parábola que vamos a representar. Como vemos en nuestro caso, la a es igual a -1, la b es igual a 4 y la c igual a -3. Ahora os voy a contar cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder representar estas funciones y si siempre seguís estos pasos, no os equivocaréis. Lo primero que podemos identificar de la parábola de una forma muy sencilla es la forma que va a tener, si va a ser una parábola hacia arriba o una parábola hacia abajo. Para eso tenemos que fijarnos en cuál es el signo de A. Si la A es positiva, o lo que es lo mismo mayor que 0, será hacia arriba. Para recordarlo, acordaros de positivo, contento, y si A es negativa, será hacia abajo, negativo, triste. En nuestro caso, la A vale -1, por lo tanto la A es negativa, tendremos una parábola triste. Así que esta va a ser la forma de nuestra parábola. El siguiente paso que tenemos que hacer es calcular el vértice. Recordad que el vértice es un punto y por lo tanto va a tener dos coordenadas. Concretamente es el punto más bajito en el caso de este tipo de parábolas o el punto más alto en este tipo de parábolas. Pero como hemos dicho es un punto y por lo tanto tiene que tener dos coordenadas, coordenada X y coordenada Y. Vamos a empezar calculando siempre la coordenada X, siguiendo esta fórmula, menos b dividido entre 2a. En nuestro caso, la b es 4, por lo tanto menos b será -4. Y 2 por a, nuestra a es -1, 2 por -1, -2. Así que si hacemos esta operación, -4 entre -2, menos entre menos es más, y 4 entre 2 es 2. Así que la coordenada X del vértice será 2. Para calcular la coordenada Y no tenemos una fórmula como tal, pero sí una forma muy sencilla de calcularlo. Lo que tenemos que hacer es coger el número que nos ha quedado de la coordenada X y sustituirlo en la X de nuestra parábola. Así que vamos a calcular. En nuestro caso será -2 al cuadrado más 4 por 2 menos 3. Si hacemos esta operación, -2 al cuadrado es -4, 4 por 2 8 y luego -3. -4 más 8 es 4 y 4 menos 3, 1. Así que nuestro vértice va a ser el punto 2, 1. Aprovecho para recordaros que esta operación de aquí nos queda -4 porque no es lo mismo -2 al cuadrado que -2 al cuadrado. Esto de aquí sería 4 positivo. Aclarado esto, tenemos que nuestro vértice es el punto 2, 1, 2 de la coordenada X, 1 de la coordenada Y. Lo siguiente que tenemos que hacer son los puntos de corte con los ejes. Y como tenemos dos ejes, tendremos que calcular los puntos de corte con el eje Y y con el eje X. Vamos a recordar qué era esto de los puntos de corte con los ejes. Si yo tengo este eje de coordenadas, para calcular el punto de corte con el eje Y, tengo que calcular por cuál de estos puntos va a pasar mi función. ¿Qué le va a pasar a la coordenada X cuando yo esté en cualquiera de estos puntos? Pues la coordenada X va a ser 0. Por lo tanto, para calcular el punto de corte con el eje Y, lo que tengo que hacer es igualar la X a 0. Para calcular los puntos de corte con el eje X, tengo que pensar por cuál de estos puntos va a cortar mi función. ¿Y qué tienen en común todos estos puntos? Lo que tienen en común es que la Y va a ser 0. Así que para calcular los puntos de corte con el eje X, lo que tenemos que hacer es igualar la Y a 0. En el caso del eje Y, la forma de calcular esto es muy sencilla, porque como lo que tengo igualado a 0 es la X, para calcular la Y simplemente tengo que hacer esta operación, 0 más 0 menos 3. Así que cuando la X vale 0, la Y vale -3. El punto de corte que nos sale es el 0,3. Sin embargo, para calcular los puntos de corte con el eje X se complica un poquito porque lo que igualamos a 0 es la Y y tenemos que calcular la X. Como vemos, tenemos una ecuación de segundo grado que tenemos que resolver. Para ello nos tenemos que acordar de la fórmula de la ecuación de segundo grado, que la voy a ir recordando por aquí. Era -b, en nuestro caso -4,
más menos la raíz de b al cuadrado, en nuestro caso 4 al cuadrado son 16, menos 4 por a, en nuestro caso menos 1, y por c, en nuestro caso menos 3. Y en el denominador 2 por a, en nuestro caso menos 1. Una vez que tenemos eso completo, tenemos que ir haciendo las operaciones. Menos 4 más menos, la raíz de 16, y vamos a ver qué signo nos queda. Menos por menos nos da más, y más por menos nos da menos. 4 por 1, 4, y 4 por 3, 12. Y en el denominador, 2 por menos 1, menos 2. Si seguimos por aquí, 16 menos 12 es 4, dividido entre menos 2, menos 4 más menos, la raíz de 4 es 2, dividido entre menos 2. Y de ahí nos van a salir dos soluciones. Por un lado, utilizando el más, así que quedará menos 4 más 2 dividido entre menos 2. Y por otro lado, utilizando el menos. Menos 4 menos 2 dividido entre menos 2. Si hacemos estas operaciones, menos 4 más 2 es menos 2, dividido entre menos 2, 1. Menos 4 menos 2 es menos 6, dividido entre menos 2 es 3. ¿Qué significa que nos queden dos soluciones? Pues que habrá dos puntos de corte distintos. Recordad que para ambos puntos la y siempre va a ser 0. Así que nos van a quedar dos puntos de corte. Por un lado el 1, 0 y por otro lado el 3, 0. Y hasta aquí he terminado todos los cálculos necesarios para poder representar la parábola. Así que voy a borrar, me voy a apuntar los puntos importantes y representamos. Bueno, pues como os he dicho, nos hemos apuntado por aquí lo más importante, la forma, que era lo primero que habíamos identificado, luego el vértice, que es lo primero que hemos calculado, el vértice era 2, 1, y por último los puntos de corte, que es lo último que hemos hecho, 0, menos 3, y por otro lado 1, 0 y 3, 0. Una vez que tenemos todos estos datos, lo que tenemos que hacer es pintarnos una gráfica. Ya sabéis que yo tengo una regla, pero no tengo hoja de cuadritos, entonces mis divisiones no están perfectas. Vosotros lo podéis hacer exacto en vuestras hojas de cuadros. Así que ya solo queda ir representando. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que hacemos siempre es representar el vértice, que es el 2, 1. Recordad que la primera coordenada es la X y la segunda es la Y. Además, recordad que este es el eje X y este es el eje Y. Así que si la X vale 2, la Y vale 1. Estaremos más o menos aquí. Ese será mi vértice. Después vamos con los puntos de corte. Tenemos el 0, menos 3. Cuando la X vale 0, la Y vale menos 3. Es decir, estamos aquí. Y por otro lado tenemos el punto de corte 1, 0, aquí, y 3, 0, aquí. Vale, antes de unir la parábola tenemos que saber que todas las parábolas son simétricas. ¿Esto qué significa? Bueno, eso significa que si trazamos una línea recta por el vértice, todo lo que pase a la izquierda va a pasar a la derecha. Así que tenemos el vértice, dos puntos de corte simétricos, como veis hay la misma distancia aquí que aquí, y luego tenemos este punto aquí. Bueno, pues lo que deberíamos hacer es calcular cuál es su punto simétrico. Para saber cuál es su punto simétrico simplemente tenemos que fijarnos en cuánta distancia hay de aquí a aquí. Como vemos hay 2 unidades, por lo tanto tendremos que irnos 2 unidades más para acá, es decir, hasta aquí. Y este será otro punto que aunque no hayamos calculado analíticamente, lo estamos calculando de forma gráfica porque tenemos que saber que las parábolas son simétricas. De tal forma que si nos borramos ahora todas las líneas que hemos hecho, únicamente tenemos que unir estos puntos, sabiendo que esto es el vértice y la parábola irá por aquí y hará lo mismo por esta zona de aquí. Intentad que no os quede un pico tan anguloso como el mío, porque esto normalmente es mucho más redondito. Lo tenéis que hacer de la forma más aproximada posible y siempre fijándose en que más o menos todo lo que pase a la izquierda tiene que pasar a la derecha, porque como hemos dicho, las parábolas son simétricas. Ahora vamos a ver este otro ejemplo de aquí, que como veis, tiene una forma de ecuación de segundo grado incompleta, pero para representar la parábola vamos a seguir exactamente los mismos pasos que antes. Así que lo primero es identificar cuánto vale A para saber si la parábola será hacia arriba o hacia abajo. Como vemos, la A vale 1, es lo que acompaña a la X al cuadrado, y por lo tanto, al ser positivo, la parábola tendrá una forma hacia arriba.
Lo siguiente que tenemos que calcular es el vértice y como ya hemos dicho antes, vamos a tener una coordenada x y una coordenada y. La coordenada x tiene una forma que es menos b dividido entre 2a. En este caso, b es menos 4, por lo tanto, menos b será 4 positivo. Y a es 1, 2 por 1, 2. Así que 4 entre 2 nos da 2. 2 va a ser la coordenada x del vértice. Para calcular la coordenada y teníamos que sustituir la coordenada x en la x de nuestra ecuación. Así que serán 2 al cuadrado menos 4 por 2. 2 al cuadrado es 4 y menos 4 por 2 es menos 8. 4 menos 8 es menos 4. De tal forma que nuestro vértice será el 2 menos 4. Si calculamos ahora los puntos de corte con los ejes, empezamos por el eje Y. Recordad que en este caso lo que teníamos que hacer es igualar la x a 0 y por lo tanto calcular la y, que será 0 al cuadrado 0 menos 4 0, así que el resultado es 0. Por lo tanto, en cuanto a puntos de corte, ya tenemos el primero que será el 0 0. Para calcular los puntos de corte con el eje Y, recordamos que lo que hacíamos era igualar la y a 0. De tal forma que, si igualamos la y a 0, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación de segundo grado. X al cuadrado menos 4x igual a 0. Y para ello, en vez de aplicar la ecuación de segundo grado, sacábamos factor común, ya que es una ecuación de segundo grado incompleta. Al hacer esto nos van a quedar dos soluciones. Por un lado, que x sea igual a 0, que ya es una solución, y por otro lado, que x menos 4 sea igual a 0, que tenemos que terminar de despejar la x. Es decir, x igual a 4. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser estos puntos de corte? Pues por un lado, el 0, 0, que ya lo teníamos antes, porque en este caso es un punto que corta tanto al eje x como al eje y. Y por otro lado, el 4, 0. Así que como ya tenemos por aquí toda la información que necesitamos, vamos a pintar el eje de coordenadas y la representamos. Como en el caso anterior, para representar vamos a empezar por el vértice, que era el 2 menos 4. Cuando estoy en el 2 del eje X, estoy en el menos 4 del eje Y. Si nos hacemos una línea así para pintarlo un poquito más exacto, vemos que el vértice cae en ese punto. Además tenemos puntos de corte, el 0, 0, que es muy fácil de pintar porque es justo donde se cruzan los dos ejes. Por eso este punto nos ha salido en el punto de corte de ambos ejes, porque corta tanto al eje X como al eje Y. Pero además tenemos este otro punto, el 4, 0. Cuando la X vale 4, 1, 2, 3, 4, la Y vale 0. Es decir, justo el punto simétrico de estos dos que aparecen aquí. Así que simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es pintar la parábola tal cual nos ha salido. Y de esta forma ya tendríamos nuestra parábola pintada. Como veis, aunque la fórmula parezca una ecuación de segundo grado incompleta, los pasos a seguir son exactamente los mismos y la representación es exactamente igual. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.